Gente, ¿cómo están? Vamos a seguir con anatomía con trigémino. Se terminó la fama de trigémino, que era difícil, que no se entendía, que era complejo. Se le terminó la joda al trigémino. Vamos a ver una primera parte y se lo vamos a dedicar a Efraín. Efraín, acá tenés tu trigémino. Y a todos los que necesiten este fucking nervio. Bueno, empezamos diciendo que el trigémino es el quinto par craneal. ¿Por qué? En su orden de emergencia, el tronco del encéfalo es el número 5. Va a ser un nervio que lleva información mixta y vegetativa. Es decir, lleva información motora, sensitiva y vegetativa, correspondiendo a la parte parasimpática del plexo vegetativo craneal. Cuando hablamos de origen real del trigémino, entonces, tenemos que hablar de un origen real motor, que está dado en los núcleos masticadores, principal y accesorio, que se encuentra a nivel protuberancial, un origen sensitivo, que como todo origen sensitivo de un nervio raquídeo o craneal es periférico. En este caso va a estar representado por el ganglio de Gasser, que se encuentra en la cara antero superior del peñasco del temporal, bien contra el vértice, en una fosa que se denomina fosa del ganglio de Gasser, donde se hace un repliegue de dura madre que se denomina cavum de Meckel. Entonces, ahí está el ganglio de Gasser, que es el origen real sensitivo del trigémino. Y por último tenemos fibras vegetativas representadas por el núcleo salival superior, también a nivel protuberancial y vecinos a los núcleos masticadores. El origen aparente es el punto en que este tronco toma contacto con el tronco del encéfalo. En este caso va a estar dado a nivel de la protuberancia, en la fosa anterolateral de la protuberancia, donde hay dos raíces, una raíz interna chiquitita, fina, que es la motora, y una raíz externa, que es la sensitiva. Acá lo ampliamos un poquito y vemos la protuberancia, mesencéfalo, bulbo, protuberancia, y hacia lateral la fosita del trigémino, donde está saliendo la porción menor, que es motora, y está entrando más hacia afuera y hacia atrás la porción sensitiva, que es la más gorda. ¿Qué podemos decir del trayecto y un poco de las relaciones de este nervio trigémino? Vamos a ver que ni bien sale de la protuberancia, se encuentra con el peñasco del temporal, donde inmediatamente está el ganglio de Gasser, y tiene relación con el ala mayor del esfenoides y con el ala menor de este hueso. Lo ampliamos y acá lo vemos. Va a dar sus tres ramas terminales, que son el nervio oftálmico de Willis, que se dirige a la órbita por la hendidura esfenoidal. Este es el agujero redondo mayor, acá va a venir el nervio maxilar superior, y este es el agujero oval, y acá viene el nervio maxilar inferior. Entonces, decimos que el nervio trigémino, ni bien sale de la protuberancia, se encuentra con el ganglio de Gasser, y da sus tres ramas terminales. Acá lo vemos en una vista lateral, lo ampliamos, y vamos a remarcar que tiene un origen plexiforme. Acá está la protuberancia, sale el trigémino, tiene características plexiformes. Ni bien nace, tiene una forma plexiforme, se denomina triángulo plexiforme, y se encuentra con el ganglio de Gasser, que tiene una convexidad antero-externa, de la cual nacen de adentro para afuera el oftálmico, el maxilar superior y el maxilar inferior. Acá vemos en esta foto el quiasma óptico con el nervio óptico, la arteria oftálmica pasando por el conducto óptico, y acá vemos este nervio que es el motor ocular común, y este que viene atrás del tronco del encéfalo, que es el patético. El oftálmico se relaciona con el motor ocular común y con el patético a nivel de la hendidura esfenoidal. La raíz motora no se ve, es más posterior, más inferior en realidad, y cruza de adentro a afuera al ganglio de Gasser en su cara inferior, y termina mandando sus fibras, mezclándolas con el nervio maxilar inferior, que es el único nervio motor que tenemos en el trigémino. Muy bien, acá vemos cómo nace el trigémino, se encuentra con el ganglio de Gasser y da el nervio oftálmico hacia la hendidura esfenoidal, donde se relaciona con el motor ocular común, el patético y este de acá abajo, que es el motor ocular externo.
Acá vemos el maxilar superior entrando en el agujero redondo mayor y acá vemos el maxilar inferior yendo a la fosa pterigomaxilar por medio del agujero oval. Tercero, cuarto, quinto y sexto, no me equivoqué. Vemos que el nervio oftálmico tiene una relación con el seno cavernoso, ya que va a pasar por un desdoblamiento de su pared externa. Acá vienen pasando el motor ocular común, el patético, el oftálmico, que es este, y el maxilar superior, que es este. Dentro del seno cavernoso, que es esta estructura venosa, tenemos la arteria carótida interna y el nervio motor ocular externo. Trigémino simpático craneal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente: el trigémino está íntimamente relacionado con el simpático craneal. No podemos hablar y escribir todo el trigémino si antes no hablamos del simpático craneal. Entonces, vamos a ver que cada raíz o cada nervio del trigémino va a estar en relación con un ganglio que pertenece a este sistema simpático craneal. De esta forma, el oftálmico, que es una de sus ramas terminales, está en relación con el ganglio oftálmico o ciliar. El nervio maxilar superior está en relación con otro ganglio, que es el ganglio del fenopalatino, o también llamado ganglio de Meckel. Y el maxilar inferior está en relación con otro ganglio simpático craneal, que es el ganglio óptico o de Arnold. Muy bien. Vamos a hablar entonces, en este primer video, de lo que es nervio oftálmico, o también llamado oftálmico de Willis. Vamos a hablar en esta primera entrega del primer nervio terminal del trigémino, que es el oftálmico de Willis. Este nervio oftálmico tiene como ramas colaterales unas raíces nerviosas que van a estar destinadas a las meninges de la región y se denominan ramos meningios. De ellos, uno es el más notorio, se llama recurrente y va a inervar sensitivamente toda la región de la tienda del cerebelo. Se denomina nervio recurrente de Arnold. Como ramas anastomóticas, está anastomosado con el gran simpático, con las fibras simpáticas que recubren al seno cavernoso y a la carótida interna. Acuérdense que para formar un plexo vegetativo teníamos que conjugar fibras parasimpáticas que están viniendo con el trigémino y fibras simpáticas que corresponden a este plexo cavernoso simpático. Como ramas terminales entonces tenemos el nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Nasal, frontal y lagrimal, de adentro hacia afuera, van a ser las tres ramas terminales del nervio oftálmico. Hablamos primero del nervio nasal. El nervio nasal entonces va a dar como ramas terminales una rama que se denomina nasal externo y una que se denomina nasal interno. Llega a la órbita pasando por la hendidura esfenoidal a este nivel, por dentro del anillo de Zinc y por debajo de este músculo que es el recto superior. Acá vemos el nervio nasal. El nervio nasal, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Entonces, el oftálmico da de adentro a afuera el nasal, el frontal y el lagrimal. El nervio nasal, entonces, ingresa a la órbita y después de un trayecto se divide en sus dos ramas terminales. El nasal externo, que es este, y el nasal interno, que lo vemos acá. El nasal externo va a atravesar el ángulo interno del ojo y llega a toda la vía lagrimal. Es el nervio que se encarga de distribuirse inervando a la vía lagrimal. Lo ampliamos un poquito y acá vemos nasal interno, que es este, y nasal externo. Aparece entonces por el ángulo interno del ojo, donde se superficializa con Z y da tres ramas terminales. Una para la vía lagrimal, una para el párpado superior y párpado inferior en su parte más interna, y otra que va a estar destinada a la raíz de la nariz en la parte más superior, en lo que hace a la zona de los huesos propios de la nariz. Nervio nasal externo. Si vemos el nervio nasal interno, vamos a encontrar que pasa de la órbita a las fosas nasales por un orificio que es el conducto nasotomoidal anterior o conducto orbitario anterior. Si miramos de adelante un etmoides, acá están las fosas nasales, esto es anterior, esto es posterior,
esto es externo, acá están las órbitas, acá estaría el ángulo interno de la órbita y está emergiendo el nasal externo con su rama palpebral, con su rama para la vía lagrimal y con su rama para el dorso de la nariz. Nervio nasal externo. El nasal interno toma el conducto nasoetmoidal anterior, que es este, junto con la arteria etmoidal anterior, rama de la oftálmica. Acá vemos cómo ingresa entonces el nervio nasal interno y va a dar dos ramas terminales. Una externa que se ramifica por toda la pared externa de las fosas nasales y que llega a superficializarse e inervar sensitivamente el lóbulo de la nariz, y una interna que corre por toda la parte anterior del tabique. Entonces, nervio nasal interno con su rama externa y su rama interna. Acá vemos cómo sale superficial la rama externa del nasal interno, parece un trabalenguas esto, y va a inervar sensitivamente la piel del lóbulo de la nariz. Ahora bien, como ramas colaterales del nervio nasal, vamos a citar tres. Primero, una que se denomina nervio nasoetmoidal de Luschka, que va a correr por el conducto nasoetmoidal posterior y llega a la zona del cuerpo del efenoides. Este es el cuerpo del efenoides por detrás del etmoides, y acá vemos cómo ingresa el nervio nasoetmoidal o nervio de Luschka, que es una rama colateral del nervio nasal, que va a estar destinada a inervar sensitivamente la mucosa del seno esfenoidal. Una segunda rama es una raíz sensitiva para el ganglio oftálmico, que después lo vamos a ver, y una tercera es el nervio ciliar largo. Acá dice ciliar es largo, pero es uno solo y es el nervio ciliar largo, que después lo vamos a ver cuando veamos la parte de ganglio oftálmico o ciliar. Ramas colaterales entonces. Dijimos que teníamos el nasoetmoidal de Luschka, acá lo vemos, cómo penetra en el conducto nasoetmoidal posterior y se va a la región del seno esfenoidal. Después vemos la raíz sensitiva del ganglio oftálmico y el nervio ciliar largo, que va a acompañar a los nervios ciliares cortos, también ramas eferentes de este ganglio oftálmico, que después lo vamos a ver, no se desesperen. Muy bien. Acá vemos el nervio, una órbita, el nervio nasal. Está levantado el recto superior, el elevador del párpado superior y el oblicuo mayor, y se ve cómo el nervio nasal se dirige hacia adelante y hacia adentro, da esta rama colateral, acá lo ampliamos, da esta rama colateral que es el nervio nasoetmoidal de Luschka, da esta rama que va a ir al ganglio ciliar u oftálmico, y después se divide en sus dos ramas terminales: el nasal externo, que va al ángulo interno de la órbita, y el nasal interno, que toma el conducto nasoetmoidal anterior y se va a las fosas nasales. Segundo nervio, nervio frontal. Ahora la cosa es más fácil, así que no se desesperen. Fíjense, teníamos ganglio de Gasser, oftálmico, maxilar superior y maxilar inferior. El oftálmico da un nervio nasal que acá no se ve, porque está tapado por el recto superior, que es este, y por el elevador del párpado superior, que es este. Después da el nervio frontal. El nervio frontal corre por arriba del elevador del párpado superior, y un poco antes del reborde orbitario se divide en dos ramas terminales: el frontal externo y el frontal interno. Acá lo vemos, lo ampliamos, acá viene el nervio nasal y acá viene el nervio frontal, que da el frontal interno y el frontal externo. El frontal externo recibe el nombre de nervio supraorbitario y pasa por el agujero supraorbitario. Asciende y va a dar ramas para la región frontal, el seno frontal y para el párpado superior. Por dentro de este, entre la polea de refracción del oblicuo mayor y la pared ósea, sale el frontal interno, que también se divide en ramas que van a la región frontal, al párpado superior y a la región interciliar, a la piel que está entre los ojos. Y por último tenemos el nervio lagrimal. El nervio lagrimal es la rama más
externa, corre hacia adelante por la pared externa de la órbita adosado al músculo recto externo y se divide en dos ramas terminales. Una interna o palpebral, que se va a destinar por la piel del párpado superior y de la región temporal, y una rama externa que se distribuye por el nervio lagrimal y va a recibir a una rama anastomótica del nervio maxilar superior. Ahí la vemos con la liñita. Entonces, acá tenemos, de vuelta, el ganglio de Gasser. De su convexidad salen el nervio oftálmico, que va a dar este nervio lagrimal, el maxilar superior y el maxilar inferior. El maxilar superior da una rama anastomótica para este nervio lagrimal. A ver qué se ve en esta órbita. Lo ampliamos un poquito y vemos. Este que vemos acá sí es el motor ocular común, que se divide en dos ramas, pasa por dentro de la hendidura esfenoidal, por dentro del anillo de zinc, y entre esas dos ramas emerge el nervio nasal. Entonces, ¿qué decíamos del nervio nasal? Que corría por debajo del recto superior y entre las dos ramas del motor ocular común. Acá lo vemos al nervio nasal. Este es el nervio lagrimal que está recibiendo la rama anastomótica del nervio maxilar superior. Y acá se ve el nervio frontal interno, que entre la polea de refracción del oblicuo mayor, que es este, y el reborde orbitario, emerge y se distribuye por la piel del entrecejo. Relación del trigémino con el simpático craneal. Habíamos dicho que el nervio oftálmico está en relación con un ganglio que es el ganglio oftálmico o ganglio ciliar. Este ganglio va a estar localizado a nivel de la cara externa del nervio óptico. Esto es el globo ocular, este es el nervio óptico, en la unión de su cuarto posterior con sus tres cuartos anteriores. A ese nivel tenemos el ganglio oftálmico, vecinito al nervio óptico, y va a recibir aferencias, que son tres. Acá tenemos la carótida interna envuelta por el gran simpático y fibras de este gran simpático que llegan al ganglio oftálmico. Acá les marco el nervio nasal, que habíamos dicho que da una rama dentro de sus colaterales, una rama que va al ganglio oftálmico. Esta rama se denomina raíz larga o sensitiva del ganglio oftálmico. Acá vemos el oblicuo menor y este es el motor ocular común, que nos da sus dos ramas terminales entre las cuales pasa el nervio nasal. El motor ocular común va a dar una rama para inervar al oblicuo menor del ojo. De esa rama sale una ramita colateral que va a ir al ganglio oftálmico. Esas son las tres aferencias que tiene el ganglio oftálmico. Como ramas terminales son los nervios ciliares cortos, que se van a adosar al nervio ciliar largo, rama del nasal, y penetran al globo ocular por su meridiano posterior, por donde está saliendo el nervio óptico, discurren por la lámina fusca y llegan al cuerpo ciliar para regir todo lo que es el reflejo fotomotor. La contracción de la pupila está mediada por estos nervios ciliares cortos y ciliar largo. Acá vemos ampliado el ganglio oftálmico, vecino al nervio óptico. Este es el nervio nasal, que está dando su rama colateral. Acá viene la rama colateral del gran simpático y acá viene la otra aferencia del motor ocular común, la rama que va al oblicuo menor. Y acá vemos la otra aferencia de este ganglio oftálmico, que viene de la rama del motor ocular común que va al músculo oblicuo menor. Y acá salen todas las eferencias, que son los nervios ciliares cortos, que se adosan al nervio ciliar largo. Entonces, el oftálmico de Willis, a manera de resumen, nos daba como ramas terminales el nervio nasal, que se divide en colaterales, donde teníamos el nervio esfenotomoidal de Luschka, la rama sensitiva larga para el ganglio oftálmico y el nervio ciliar largo, y como ramas terminales el nervio nasal externo, que daba ramas palpebrales, ramas para la vía lagrimal y ramas para la raíz
del dorso de la nariz, y el nervio nasal interno, que nos da una rama terminal externa que corre por toda la pared externa de la fosa nasal y que termina llegando hasta el lóbulo de la nariz, y una rama interna que se distribuye por la parte más anterior del tabique. El segundo nervio es el nervio frontal, que como ramas terminales nos daba una rama externa o supraorbitaria que se distribuía por la región frontal, por el párpado superior y por el seno frontal, y una rama interna o nervio frontal interno que va a dividirse en ramas que van a la región frontal, al párpado superior y a la región interciliar. Y por último, el lagrimal, que daba como terminales una rama interna o palpebral que se distribuía por la piel de la región palpebral superior y de la región temporal, y una rama externa o lagrimal que recibe una anastomosis del nervio maxilar superior, encargada de inervar a la glándula lagrimal. Por último, ganglio oftálmico o ganglio ciliar tenía aferencias que eran del gran simpático del plexo carotídeo, una raíz larga sensitiva que venía del nervio nasal y una raíz corta motora que venía del nervio motor ocular común, y como eferencias los nervios ciliares cortos. Bueno, gente, hasta acá llegamos con la parte de oftálmico. Espero que no les haya resultado muy complejo. Estamos en contacto y nos vemos pronto. Chao, mis amigos.